Amigos, este singular depredador aéreo, que se adelantó décadas a la tecnología estadounidense, fue destruido a sangre fría, no por las defensas antiaéreas enemigas, sino por el trazo de una pluma en el silencio de los despachos burocráticos. Les presento al K-50 Tiburón Negro, un helicóptero sensacional que en solitario realizó lo imposible en los desfiladeros de Chechenia y obligó a los generales occidentales a devanarse los sesos. ¿Quién se interpuso realmente en el camino de esta brillante máquina? ¿Qué lucha invisible por presupuestos multimillonarios se desató entre bastidores en los cuarteles militares? ¿Y por qué se sacrificaron tecnologías únicas en favor de los compromisos? Vean este video hasta el final. Hoy desvelaremos los engranajes ocultos de este drama de la aviación sobre el que se prefirió guardar silencio durante muchos años. A finales de la década de 1970, el ejército soviético se enfrentó a un problema del que no le gustaba hablar en voz alta. El principal helicóptero de ataque de la época, el Mi-24, envejecía más rápido de lo que se tardaba en reescribir los manuales para su mantenimiento. Los vehículos blindados del enemigo eran cada vez más rápidos y estaban mejor protegidos, mientras que un helicóptero, diseñado a finales de la década de 1960, seguía volando bajo las reglas de aquella época. El 16 de diciembre de 1976, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética firmó un decreto, un documento corto, seco y formalmente burocrático. Fue precisamente este decreto el que puso en marcha una de las historias más extrañas de la aviación militar del siglo XX. La redacción era sencilla: crear un helicóptero de ataque de nueva generación capaz de destruir vehículos blindados en el campo de batalla de manera más eficaz que cualquier otra máquina existente. Pero detrás de esta línea tan escueta se escondía una razón mucho más urgente. A través de los canales de inteligencia llegaron datos. En los Estados Unidos de América ya se estaba probando una nueva máquina, un helicóptero de ataque que más tarde llevaría el nombre de un pueblo nativo americano, el Apache. Aunque aún no había entrado en servicio, los resultados de las pruebas ya eran impresionantes, incluso basándose en informes de inteligencia fragmentarios. La carrera armamentística no comenzó porque alguien la declarara oficialmente. Comenzó porque nadie en Moscú quería encontrarse rezagado 10 años después. Y aquí, el Ministerio de Defensa soviético tomó una decisión casi atípica para la época. El encargo para el desarrollo de un nuevo helicóptero no se le entregó a un solo gabinete de diseño, sino a dos a la vez. El primero fue el Gabinete de Diseño 1000, creadores del propio Mi-24, un equipo con muchos años de experiencia específicamente en la aviación de combate del Ejército de Tierra. El segundo fue el Gabinete de Diseño Kamov, un equipo que hasta ese momento casi no se había ocupado en absoluto de máquinas de ataque para las fuerzas terrestres. Su especialización eran los helicópteros para la Armada. Ninguno de los equipos sabía exactamente qué propondría el otro. Ambos gabinetes recibieron la misma tarea y total libertad para llevarla a cabo. Para la cúpula militar, esto parecía una salvaguardia razonable. Si un proyecto no cumplía con las expectativas, quedaba la otra opción. Nadie sospechaba entonces que esta salvaguardia se prolongaría durante 2 décadas de pruebas, debates y decisiones que finalmente no tomarían los ingenieros, sino personas en despachos situados muy lejos del aeródromo. Uno de los dos equipos seguiría un camino que ya había sido probado por el tiempo. El segundo se atrevería a romper con casi todo lo que entonces se consideraba la norma en la construcción de helicópteros, llegando incluso a modificar el número de personas en la cabina. Para comprender por qué la competencia se desarrolló de una manera tan inusual, debemos desviar la mirada por un momento del helicóptero en sí y observar a los equipos que asumieron la tarea. A finales de la década de 1970, el Gabinete de Diseño 1000 era el líder reconocido en tecnologías de helicópteros de combate para el Ejército de Tierra. Fue este equipo el que creó el Mi-24, una máquina apodada Cocodrilo por las tropas. El Mi-24 despegó por primera vez en 1969 y entró en servicio en 1972. Experiencia, reputación, confianza del estamento militar.
Mil tenía todo lo que le faltaba a su competidor. El gabinete de diseño Kamov parecía casi un extraño en este escenario. Antes de que se anunciara la competencia, este equipo nunca había desarrollado un helicóptero de ataque terrestre. Su especialización se encontraba en un área completamente diferente, en helicópteros navales como el K-25 y el K-27, diseñados para operar desde las cubiertas de los barcos. En este punto, merece la pena hacer una pequeña digresión. El fundador del gabinete, Nikolai Kamov, pasó a la historia de la aviación rusa por otra razón. Fue él quien inventó la palabra rusa para helicóptero, Bertolyot, que se utiliza en todo el país hoy en día. Al principio, utilizaba este término para designar aparatos voladores completamente diferentes, los autogiros, los primeros predecesores de los helicópteros modernos, con los que comenzó toda su carrera como constructor. Así se revela un panorama curioso. El equipo que había inventado la palabra para helicóptero no tenía ni un solo helicóptero de ataque terrestre listo en su historial. Formalmente, esto parecía una gran desventaja al participar en una competencia en la que se enfrentaba a un especialista reconocido en máquinas de combate de las fuerzas terrestres. Sin embargo, la especialización de Kamov en la Armada aportó una ventaja inesperada en la que casi nadie pensó en la comisión a finales de la década de 1970. Al diseñar helicópteros para barcos, los ingenieros del gabinete habían perfeccionado durante años una solución técnica completamente atípica para la aviación de combate terrestre. Y fue precisamente esta solución la que quisieron proponer para la competencia, arriesgando toda su reputación en un terreno nuevo. Ni Mil ni la cúpula militar, que evaluaba ambos proyectos, tenían idea de cuán radical sería este paso. Todo giraba en torno a cómo los rotores principales de un helicóptero manejan un problema físico sencillo, el par de torsión reactivo. Cuando el rotor de un helicóptero gira en una dirección, el cuerpo de la máquina tiende a girar en la dirección opuesta. En la mayoría de los helicópteros, este problema se resuelve mediante un rotor de cola, una pequeña hélice en el botalón de cola que genera un empuje lateral y evita que el fuselaje gire. El problema es que el rotor de cola no aporta ningún beneficio, ni para el vuelo hacia adelante ni para el ascenso. Una parte de la potencia empleada para ello, a veces hasta el 15% de la potencia total de los motores, se desperdicia únicamente en evitar que el helicóptero gire de manera incontrolada sobre el terreno. En los barcos, este problema se había resuelto de otra manera, y mucho antes de esta competencia. En los barcos, donde el espacio en la cubierta es extremadamente limitado y una cola larga, con un rotor giratorio, representa un riesgo adicional al despegar y aterrizar en espacios estrechos, los constructores de Kamov utilizaban desde hacía décadas otro sistema, el sistema coaxial. Dos rotores principales, uno directamente encima del otro, giran en direcciones opuestas. Los pares de torsión de ambos rotores se cancelan mutuamente. Un rotor de cola es simplemente innecesario en un sistema de este tipo. Para un helicóptero de ataque terrestre, esto significaba mucho más que la compacidad sobre el terreno. Significaba que toda la potencia de los motores que la competencia tenía que destinar al rotor de cola podía dirigirse directamente a la sustentación y la maniobrabilidad. Precisamente esta lógica fue la que propuso el equipo de Kamov para trasladar de la cubierta del barco al campo de batalla. Un helicóptero sin rotor de cola, con dos rotores coaxiales principales orientados por completo a la sustentación y la maniobra. Nada comparable se había construido nunca en serie en la aviación de combate terrestre en todo el mundo en aquella época. Sobre el papel, los cálculos parecían prometedores, pero una cosa era ganar una discusión con la calculadora en la mano y otra muy distinta, convencer a una comisión militar, acostumbrada a máquinas de un diseño completamente diferente, de que el riesgo valía la pena. Cada helicóptero de ataque de la época tenía a dos personas en la cabina. Uno pilotaba la máquina, el otro buscaba el objetivo y guiaba la carga de combate hacia él. Así estaba establecido en cualquier máquina comparable, tanto en la Unión Soviética como al otro lado del océano. Los constructores de Kamov decidieron romper este esquema por completo. En la cabina de su helicóptero solo debía haber una persona.
Todo lo demás, la búsqueda de objetivos, el apuntado y el empleo de armas, lo asumiría el sistema automático. Ninguna máquina de serie de esta clase se había construido en el mundo bajo esta lógica. La base de esta decisión fue un nuevo complejo de navegación y ataque a bordo llamado Rubicon, un sistema digital integrado para el control, la navegación y la puntería. Asumía una parte de la carga de trabajo que antes recaía sobre los hombros del segundo miembro de la tripulación y simplificaba notablemente el trabajo del piloto en el aire. En este punto, surgió otra solución poco convencional. El cañón automático de 30 milímetros, que procedía de un vehículo de combate de infantería, se montó de forma rígida en el lateral del helicóptero, sin torreta giratoria. El helicóptero no apuntaba el cañón al objetivo de forma separada. Giraba con todo el fuselaje, orientándose mediante la retícula de puntería en el casco del piloto. En el fondo, la máquina misma se convertía en el visor, pero la solución más inusual no fue ni el cañón ni la automatización, sino lo que debía suceder si algo salía mal. Los ingenieros de la empresa de investigación y producción Zvezda desarrollaron un sistema de rescate para la tripulación que no existía antes en ningún helicóptero de serie en el mundo. Al dar la orden de salida, unas cargas especiales volaban primero las palas del rotor principal. Después, se eyectaba la cubierta de la cabina. Solo entonces se encendía un pequeño motor de cohete que tiraba del asiento con el piloto atado hacia arriba y hacia un lado, lejos de las partes giratorias de la máquina. Los arneses se abrían automáticamente, el asiento se separaba del piloto y el paracaídas se desplegaba. Esto no era un detalle de cara a la galería, era la admisión directa de que si se confía el control de una máquina de este tipo a una sola persona, ésta debe tener la oportunidad de salir ilesa de cualquier situación de emergencia. No deja de tener cierta ironía que la cúpula militar encontrara años más tarde un uso completamente diferente para la cabina monoplaza, como argumento principal contra toda la máquina. Pero en los primeros años de la década de 1980, nadie pensaba en eso todavía. En aquel entonces, solo importaba una cosa: saber si este diseño sería capaz de despegar. El diseño de la nueva máquina comenzó en enero de 1977. Dentro del gabinete de diseño se identificaba bajo la denominación técnica SECA V80. En mayo de 1981, el diseño preliminar y un modelo a escala real estaban listos. La comisión militar estuvo de acuerdo. Podía comenzar la construcción del primer ejemplar de vuelo. El 17 de junio de 1982, el piloto de pruebas, Nikolai Pavlovich Bezdetnov, elevó esta máquina por primera vez al aire. Aquel día, realizó un vuelo estacionario. El helicóptero despegó del suelo, se mantuvo flotando en el lugar y volvió a posarse sin realizar un circuito de vuelo. El primer vuelo completo sobre el aeródromo en las inmediaciones de Moscú tuvo lugar una semana después, el 23 de junio. 15 minutos en el aire, a una altitud de entre 200 y 300 metros. Para los estándares de la gran aviación, casi nada. Para esta máquina, el comienzo de todo. El primer ejemplar de vuelo ni siquiera parecía un helicóptero de combate. Aún no tenía motores estándar, carecía de sistemas de a bordo completos y no llevaba carga de combate. Para ocultar su verdadero propósito, la máquina se pintó de blanco y se pintaron ventanas y puertas en los laterales, como en un helicóptero de pasajeros común. Se guardaba en un hangar separado y se elevaba al aire bien alto, sobre las nubes, o a última hora de la tarde, cuando la probabilidad de que alguien la viera desde el suelo era menor. Nikolai Bezdetnov recordó más tarde que las fotos de este extraño helicóptero llegaron, no obstante, a la prensa occidental y que entonces personas de un departamento completamente diferente se interesaron por aquellas imágenes. El segundo ejemplar de vuelo despegó el 16 de agosto de 1983. A diferencia del primero, estaba equipado con casi todos los sistemas estándar y estaba destinado a las pruebas de la carga de combate y del equipo de a bordo. Ya en los primeros vuelos de prueba, Bezdetnov comprobó exactamente para qué estaba diseñado todo. Si una persona podía controlar la máquina y manejar el sistema de puntería al mismo tiempo.
Según sus propias declaraciones posteriores, la respuesta fue inequívoca. Podía hacerlo, y sin mayores dificultades. En apariencia, este era el día a día normal de las pruebas de vuelo. Pero en estos meses, se decidía la pregunta que se debatiría en los despachos durante otros 20 años. ¿Funcionaba este sistema o no? La respuesta ya se había dado en el aire. Quedaba por ver si le creerían en tierra. En el otoño de 1983 se reunió una comisión. El Ministerio de Defensa, representantes de la industria de la aviación y constructores de ambos equipos, todos en una misma mesa. La tarea estaba clara: comparar el V-80 de Kamov y el Mi-28 de Mil y decidir qué máquina entraría en producción en serie. Por el momento, era una comparación sobre el papel, características, cálculos, valores de proyecto. La mayoría de la comisión se pronunció a favor de la máquina de Kamov. La relación entre rendimiento y coste parecía más convincente. Pero los cálculos son una cosa, el cielo real es otra. En 1984 comenzó la primera fase de las pruebas comparativas directas. Ambas máquinas volaron programas idénticos en los que se compararon la maniobrabilidad, la velocidad y el comportamiento del control en rangos límite. En total, se completaron 27 vuelos de prueba. El resultado fue inequívoco. El V-80 giraba más cerrado, ascendía más rápido y se mantenía más estable en los límites de su rendimiento. El Mi-28 simplemente no podía seguir el ritmo de su rival. Unos meses más tarde, en octubre de 1984, el ministro de la Industria de la Aviación firmó la orden para preparar la producción en serie de la máquina de Kamov. Formalmente, esto ya era una victoria, pero las pruebas aún no habían terminado. En 1985 tuvo lugar la segunda y final fase de la comparación, ya no en cuanto a las características de vuelo, sino en cuanto al empleo de la carga de combate. Cómo la máquina encuentra un objetivo, con qué rapidez entra en la carrera de ataque y con qué precisión combate los objetivos para los que existe un helicóptero de ataque. Y de nuevo, la máquina de Kamov resultó ganadora. 2 fases de prueba, 2 tipos de examen diferentes y ambas veces exactamente el mismo resultado. Para los estándares de cualquier competencia, esta fue una victoria tan clara como pocas veces ocurre en la aviación. Aquí surge una pregunta que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta en 1985. Si la máquina había ganado literalmente todo lo que se podía probar, ¿por qué no se selló su destino definitivamente entonces? La respuesta a esta pregunta no se encontraba en el ámbito técnico. Estaba oculta en los acontecimientos que se desarrollaron en el país en los años siguientes. Los años siguientes se perdieron casi por completo para el proyecto, no porque alguien hubiera cambiado de opinión, sino porque el país no estaba en condiciones de realizar pruebas comparativas de helicópteros. La economía se estaba reestructurando sobre la marcha. Los programas de armamento, que el día anterior se consideraban prioritarios, esperaban durante meses su financiación. En un entorno así, incluso una máquina con 2 victorias claras en las pruebas podía permanecer inmóvil durante años. Y sin embargo, el trabajo no se perdió por completo. El 22 de mayo de 1991 despegó el primer modelo de serie. Fue entonces cuando la máquina cambió oficialmente su denominación técnica de V-80 al nombre por el que hoy la conoce todo el mundo, K-50. El 9 de mayo de 1995, en el año del cincuentenario de la victoria, se celebró un desfile solemne en la colina Poklonaya de Moscú. Entre los equipos militares más modernos presentados al público se encontraba el K-50, una máquina que había demostrado su superioridad en pruebas cerradas durante casi 10 años, se presentó por primera vez abiertamente ante el país. 3 meses y medio después de este desfile, el 28 de agosto de 1995, el presidente ruso Boris Yeltsin firmó un decreto. El breve documento ponía el punto final formal a una disputa que se había prolongado durante casi 2 décadas. El K-50 se convertía oficialmente en el principal helicóptero de ataque de la aviación del ejército ruso. Para los constructores, ingenieros y pilotos de pruebas que habían pasado años al timón y en la mesa de dibujo para lograr este resultado, el momento se sintió como un verdadero triunfo.
Una máquina construida sobre el riesgo y que no se parecía a nada había ganado oficialmente. Sobre el papel, la disputa estaba resuelta. En la realidad, no hacía más que empezar, aunque nadie lo sospechaba entonces. Tras el decreto de 1995, podía parecer que el destino de la máquina estaba trazado. Se disponía de un decreto, se había logrado la victoria en las pruebas. ¿Qué más hacía falta? Resultó que se necesitaba mucho más que la firma de un presidente. La economía de los años 90 no permitía una serie de producción realmente grande. La financiación fluía de forma escasa e irregular. Pero la idea de una cabina monoplaza no había desaparecido. Solo esperaba el momento en el que volviera a ser cuestionada. La espera no duró mucho. Ya en el cambio de milenio, cuando volvió a fluir dinero a la industria armamentística, aparecieron nuevos oponentes en escena, no en el extranjero ni entre competidores, en mercados internacionales. Gente de la propia casa, con uniformes, en los mismos despachos en los que se decidía el futuro de la aviación militar. El argumento principal sonaba familiar. Un solo piloto no sería capaz, físicamente, de controlar la máquina, buscar objetivos y emplear las armas al mismo tiempo en una situación compleja y que cambiaba rápidamente. La formulación sonaba seria. El problema era que precisamente esa pregunta ya se había probado, y no solo una vez, sino a lo largo de casi 2 décadas de pruebas, incluidos ensayos bajo condiciones reales fuera de los polígonos de tiro. Y eso era lo extraño. Incluso el competidor estadounidense, para el que se había iniciado todo este proyecto a finales de la década de 1970, el propio Apache, había sido diseñado originalmente para una tripulación de 2 personas. Toda la práctica mundial de helicópteros de ataque se basaba en 2 asientos en la cabina. Una máquina monoplaza quedaba fuera de esta visión del mundo, de manera completamente independiente de lo que mostraran los valores de prueba. El hábito psicológico resultó ser más fuerte que la estadística. La cúpula militar había trabajado durante años con máquinas de 2 asientos, y un helicóptero con un solo asiento no se percibía como una solución, sino como una desviación de la norma, sin importar lo preciso que hubiera sido su uso de armas en las pruebas. Curiosamente, la pregunta que en el aire ya estaba resuelta se debatió de nuevo, como si nunca hubiera existido una respuesta. El único detalle era que aquellos que ahora decidían el destino de la máquina nunca se habían sentado ellos mismos en una cabina monoplaza. Mientras en los despachos se discutía sobre principios, comenzó a perfilarse en Kamov un competidor real, y no desde fuera, sino desde la misma rivalidad que se arrastraba desde finales de la década de 1970. El gabinete de diseño MIL no detuvo el trabajo en su máquina tras la derrota en las pruebas comparativas de la década de 1980. El proyecto se desarrolló lentamente hasta convertirse en una nueva modificación, un helicóptero con la denominación Mi-28N, que más tarde recibió su propio nombre, Night Hunter, cazador nocturno. El primer prototipo de esta máquina despegó en noviembre de 1996. Las pruebas de fábrica comenzaron en abril del año siguiente. Las pruebas estatales conjuntas, necesarias para la entrada en servicio oficial, no comenzaron hasta mayo de 2005 y duraron otros 3 años. En el momento en que el K-50 ya había demostrado sus propiedades en la comparación directa durante casi 2 décadas, su nuevo rival apenas comenzaba con sus propios ensayos. Pero este rival tenía una diferencia fundamental: 2 asientos en la cabina. En el año 2005, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas declaró públicamente que el Night Hunter se convertiría en el principal helicóptero de ataque, mientras que las máquinas de la escuela de Kamov, el K-50 y su evolución K-52, solo estaban previstas para unidades especiales. En el mismo año, se firmó un contrato para el suministro de 67 helicópteros Night Hunter, a pesar de que las pruebas estatales de esta máquina en ese momento ni siquiera habían concluido. Surge una pregunta que simplemente debe hacerse. Una máquina tenía casi 20 años de resultados probados que mostrar, mientras que la otra tenía pruebas incompletas y 2 asientos en la cabina. El segundo argumento fue suficiente para imponerse sobre el primero. Mientras en los despachos de arriba se decidía el destino de los helicópteros sobre el papel, el tiburón negro
intentó demostrar su valía en un terreno completamente diferente, allí donde al menos se le podía ver con los propios ojos. Mientras los funcionarios en casa decidían sobre el futuro del helicóptero, los constructores de Kamov intentaron otro camino: presentar la máquina al mundo directamente y sin intermediarios del ministerio. El primer debut internacional tuvo lugar en septiembre de 1992 en la Farnborough Air Show, en el Reino Unido. En el botalón de cola del helicóptero lucía entonces la imagen de un hombre lobo y la inscripción en inglés Werewolf. El público y los periodistas notaron el helicóptero de inmediato. Nada comparable se encontraba en las áreas de exposición estática de al lado. Constantemente se agolpaba gente con cámaras alrededor de la máquina. Flashes, comentarios de admiración en una docena de idiomas, preguntas a través de intérpretes. La imagen típica de una feria internacional. Solo que en el centro se encontraba un helicóptero que nadie había visto antes. Un año más tarde, ya bajo el nuevo nombre que había recibido tras el estreno de la película, la máquina siguió viajando. En 1996, de nuevo a Farnborough. En 1997, al Salón de Le Bourget, cerca de París. En 2000, a la exposición en la ciudad china de Zhuhai. El patrón se repitió en cada feria casi palabra por palabra. Expertos militares extranjeros rodeaban el helicóptero por todos lados, fotografiaban la cabina, preguntaban por las características de vuelo y sacudían la cabeza con obvia admiración. Y luego se marchaban, sin un solo contrato. La razón era dolorosamente simple. ¿Por qué comprar una máquina en la que ni siquiera su propio país cree? Ninguna adquisición militar seria se basa en la admiración en un recinto ferial. Los compradores observan cuántas de estas máquinas ya están en servicio con el fabricante y sacan sus propias conclusiones. Y con el fabricante, en aquel entonces, solo una cantidad mínima de unidades estaba en servicio. El helicóptero dejó huella en cada feria en la que se mostró. Pero la impresión por sí sola resultó catastróficamente insuficiente para cambiar su destino en casa, allí donde este destino realmente se decidía. En el año 1993 se estrenó en los cines una película de ficción con el título Tiburón Negro. Fue dirigida por Vitaly Lukin y, según algunos informes, el encargo de la filmación fue dado en realidad por el propio gabinete de diseño Kamov, con la expectativa de que la película ayudara a hacer la máquina más conocida tanto en el país como en el extranjero. El papel principal en esta película no lo interpretó ningún actor, sino el propio helicóptero. Los gráficos por computadora, en el sentido actual, simplemente no existían entonces. Todas las maniobras en la pantalla fueron voladas por un K-50 real. El fuego del cañón era real, y la famosa maniobra que en el argot popular se llamó embudo de combate, la voló el helicóptero sin un solo efecto especial. El impacto superó todas las expectativas. El país, que hasta entonces no había sospechado en absoluto la existencia de una máquina así, se enteró en una sola noche de cine, no solo de su aspecto, sino también de su nombre, marcado por la pintura negra del fuselaje y sus contornos afilados, y de depredador. Lo que resulta especialmente curioso es que la película llegó a los cines en 1993, 2 años antes del decreto oficial sobre la entrada en servicio de la máquina. Las pruebas estatales, en ese momento, estaban aún muy lejos de concluir. El país conoció el nombre del helicóptero antes de que la cúpula militar le otorgara oficialmente un estatus. El nombre quedó grabado de inmediato y para siempre. Hoy en día, casi nadie recuerda sin ayuda la denominación técnica K-50, pero del tiburón negro se acuerda casi cualquiera que se interese aunque sea un poco por la tecnología militar. Pero aquí está el truco. La simpatía de los espectadores no se traduce directamente en el presupuesto de defensa. El país conoció su nombre en una sola noche en el cine, mientras que el presupuesto de defensa necesitaba otro cómputo de tiempo completamente diferente para ese mismo reconocimiento. No noches, sino décadas. En el cambio de año 2000-2001, un pequeño grupo de helicópteros, K-50, se sometió a una prueba que no se podía recrear en ningún polígono de tiro. Unas pocas máquinas se utilizaron durante pocos meses bajo condiciones reales. En terreno montañoso difícil,
con aire enrarecido en la altura y un clima que cambiaba más rápido de lo que se podían actualizar los pronósticos. A veces, los helicópteros operaban acompañados de máquinas más pesadas del gabinete de diseño vecino, a veces de forma completamente autónoma, confiando únicamente en su propia automatización y en un único piloto en la cabina. Durante este tiempo, el pequeño grupo experimental completó varias docenas de misiones de combate y realizó más de 100 disparos de armas. Cada una de estas misiones fue en el fondo una continuación real de las pruebas comparativas de la década de los 80, solo que aquí no evaluaban comisiones sobre el papel, sino la realidad, en la que un error cuesta mucho más que puntos en un protocolo. Los pilotos que volaron en estas máquinas contaron más tarde lo mismo. El aire enrarecido de la alta montaña roba a cualquier helicóptero una parte de su sustentación y de su maniobrabilidad. Los motores tienen que trabajar en su límite. No cualquier máquina es capaz de operar con normalidad bajo tales condiciones. El K-50 operó con normalidad, maniobrabilidad en la montaña, estabilidad en cambios bruscos de altitud, fiabilidad de los motores en aire enrarecido. Todo lo que se había puesto en el diseño a finales de la década de los 70 se confirmó en la práctica y no solo en informes de pruebas. Los especialistas que observaron este ensayo evaluaron sus resultados más tarde como exitosos. La máquina había hecho exactamente lo que sus creadores habían prometido durante décadas. Quedaba por ver si esto cambiaría algo en los despachos en los que se tomaban las decisiones realmente importantes. Una respuesta corta ya estaba lista de antemano. Solo faltaba pronunciarla en voz alta. Mientras en los despachos de arriba se discutía sobre principios, Kamov ya preparaba una respuesta que finalmente conciliaría a todos. Ya a mediados de la década de los 80, el gabinete de diseño había comenzado con la elaboración de una versión biplaza de su máquina, basándose en el análisis de sus propios puntos débiles. Se probaron y descartaron una tras otra diferentes distribuciones de cabina hasta que se acordó una solución que se diferenciaba de todo lo que hacía la competencia. El 25 de junio de 1997, el piloto de pruebas, Alexander Smirnov, elevó el primer prototipo al aire. La máquina se transformó a partir de uno de los K-50 de serie, añadiendo un lugar para un segundo miembro de la tripulación. Literalmente en la víspera de la presentación pública, el helicóptero recibió un nuevo nombre. El constructor jefe, Sergei Mijeev, explicó la elección de forma sencilla. La imagen de un depredador que puede esperar mucho tiempo y golpear con precisión en el momento adecuado, encajaba perfectamente con la nueva máquina. Así nació el K-52 Alligator. Aquí reside la diferencia principal con el competidor. En el Night Hunter, al igual que en el Apache estadounidense, el segundo miembro de la tripulación se sentaba detrás del primero, disposición en tándem. En el Alligator, ambos pilotos se colocaron uno al lado del otro, hombro con hombro, como en la cabina de algunos aviones de combate. Esta disposición simplificaba la comunicación entre los miembros de la tripulación. No era necesario llamar a través del intercomunicador de a bordo. Bastaba con girar la cabeza o hacer un gesto. El motor, los rotores principales, las alas, el tren de aterrizaje y la mayor parte del fuselaje siguieron siendo prácticamente los mismos que en el Tiburón Negro. Se modificó sobre todo la nariz, donde se alojó el sistema modernizado, para vuelos nocturnos y condiciones climáticas difíciles, que era exactamente lo que le faltaba a la máquina monoplaza original. La producción en serie del Alligator se inició en la planta Progress a finales de octubre de 2008. El 19 de mayo de 2011, el primer helicóptero de serie voló por sí mismo al aeródromo de una unidad activa, y a partir de ese momento, la máquina entró oficialmente en servicio. Formalmente, esto fue una victoria del compromiso sobre un principio que 20 años antes había ganado de forma limpia y sin compromisos. Hoy en día, ya se han construido más de 130 de estos helicópteros. El K-50, a pesar de todas sus victorias en las pruebas, nunca tuvo la oportunidad de alcanzar tal cifra. Mientras el K-52 apenas iniciaba su servicio, el destino de su predecesor ya estaba prácticamente sellado. Solo quedaba contar cuántas máquinas se habían construido antes de que la producción se detuviera definitivamente.
La historia de la serie comenzó ya en 1990, cuando la planta Progress, en la ciudad de Arsenyev, recibió la autorización para la construcción de una serie piloto de 12 máquinas. En el año siguiente, 1991, la producción se transfirió oficialmente a esta empresa y los primeros K-50 de serie se montaron en el extremo oriente del país. Luego, llegaron los años 90, y con ellos la escasez crónica de dinero de la que ya se ha informado en esta historia. La planta montaba máquinas, pero el ritmo de producción se podía describir en el mejor de los casos como pieza por pieza. Año tras año, surgían helicópteros individuales, allí donde en realidad se habrían necesitado docenas. En el año 2006, la producción se reanudó de forma inesperada. Hasta 2009 se logró terminar otras 5 máquinas. Algunas de las partes de fuselaje prefabricadas, sin embargo, ya no se terminaron como K-50, sino como K-52 biplaza. La planta pasó prácticamente sobre la marcha de una máquina a la otra. En enero de 2009, la producción en serie del K-50 se suspendió definitivamente. Según diferentes estimaciones, en todos esos años se construyeron entre 15 y 17 máquinas, incluidos prototipos de ensayo y de preserie. Las fuentes difieren en la cifra exacta, pero coinciden en una cosa. La cantidad de unidades se encontraba en el rango de un solo dígito, no en docenas, y menos aún en cientos. Para comparar, el helicóptero soviético Mi-24, que cumplía un propósito similar, se fabricó en una cantidad de más de 3.500 ejemplares. El Apache estadounidense contaba hasta 2020 con unas 1.600 máquinas construidas. Incluso el menos conocido helicóptero Cobra estadounidense, una máquina de una generación completamente diferente, se montó en una cantidad de más de 1.100 ejemplares. Frente a este panorama, la docena y media de K-50 parece casi un error estadístico. Y eso a pesar de que precisamente esta máquina había ganado la comparación directa con su competidor 2 veces. En los años 1984 y 1985. Las pocas máquinas de serie nunca entraron en el servicio regular de regimientos de combate en el sentido en que lo hacen los helicópteros producidos de forma masiva. La pequeña cantidad de K-50 construidos se distribuyó en unidades de ensayo y especiales separadas, donde se utilizaron más como una herramienta única y celosamente guardada que como una unidad de combate estándar. Pero detrás de la hermosa historia de la victoria de la tecnología sobre la burocracia, se oculta otro lado, uno que se deja contar con mucha menos comodidad. El sistema coaxial de los rotores principales, que confería al K-50 su increíble maniobrabilidad, tenía un reverso. Las palas de ambos rotores se encuentran cerca la una de la otra, una sobre la otra. En determinadas maniobras bruscas, especialmente en ángulos de inclinación extremos y velocidades bajas, existía el riesgo de que se tocaran, un fenómeno que los pilotos e ingenieros llamaron colisión de palas de rotor. El 3 de abril de 1985, durante la prueba de una nueva maniobra de combate en uno de los helicópteros prototipo, ocurrió exactamente eso. El piloto de pruebas y héroe de la Unión Soviética, Evgeny Laryushin, perdió la vida. Ese fue precisamente el hombre cuya tenacidad y fe en el proyecto habían determinado de forma decisiva el camino de todo el programa en los años anteriores. El 17 de junio de 1998 se produjo en el pueblo de Torzhok, cerca de Moscú, un segundo accidente de este tipo. Esta vez, bajo circunstancias similares, también debido a una colisión de palas de rotor. El general de división, Boris Vorobyov, héroe de Rusia, que dirigía el Centro de Instrucción de Combate de la Aviación del Ejército, perdió la vida. Ambos casos obligaron a los constructores y al personal de vuelo a revisar los valores límite para la brusquedad de determinadas maniobras. Esto, aunque no detuvo el programa, añadió a su historia aquello que rara vez figura en los folletos publicitarios: el precio que a veces hay que pagar por el progreso tecnológico. ¿Qué ocurrió con las máquinas restantes? Algunas de ellas se encuentran hoy en museos. Otras se utilizan como material de instrucción para el entrenamiento de personal de vuelo, pero no para el uso real en combate. Según los expertos, hasta hoy no más de media docena de
50 de toda la serie construida han sobrevivido en estado de vuelo. Entre las máquinas supervivientes se encuentra también un monumento real, en el sentido más estricto de la palabra. El 9 de septiembre de 2016, con motivo del 80º aniversario de la planta Progress, se erigió un monumento en la Plaza de la Gloria, en Arsenyev. Sobre el pedestal se encuentra la célula de un K-50 de serie real, construido el 8 de junio de 1994. Precisamente esta máquina participó en mayo de 1995, junto con otros 2 ejemplares, en el desfile aéreo en la colina Poklonaya, en aquel año en que el decreto presidencial aseguró por primera vez de forma oficial el estatus de principal helicóptero de ataque para el K-50. 21 años más tarde, esta misma máquina, desprovista de motor y de una parte del equipamiento, se congeló sobre un pedestal en la ciudad en la que una vez fue montada. En ello reside algo casi simbólico. Una máquina que la cúpula militar no pudo aceptar como unidad de combate de producción masiva durante años, se convirtió en monumento para la planta que la construyó de todos modos, aunque fuera en una cantidad que se puede contar con los dedos de 2 manos. Menos de 20 máquinas construidas, 18 años de pruebas, un decreto presidencial y los nombres de 2 pilotos que pagaron el precio más alto en el servicio de pruebas de vuelo. Sin embargo, sería un error terminar esta historia con un monumento y estadísticas de pérdidas, porque las tecnologías que ya a finales de la década de 1970 se introdujeron en esta máquina no han desaparecido con el cierre de la nave de montaje en Arsenyev. Simplemente se han mudado a otra cabina, aquella en la que hoy se sientan 2 personas en lugar de una. Si hoy se desmonta un Alligator moderno hasta el último tornillo, se encuentra en él prácticamente todo lo que una vez se inventó para la máquina que la cúpula militar prefirió no llamar por su nombre: el sistema coaxial de los rotores principales sin rotor de cola, de allí. El cañón automático, que está fijado rígidamente al fuselaje y se orienta a través del sistema de puntería en el casco del piloto, también de allí. Incluso el sistema de rescate para la tripulación ha surgido, con toda su complejidad actual, de la solución que los ingenieros de la empresa Zvezda habían inventado para la cabina monoplaza, solo que hoy está diseñado para 2 personas al mismo tiempo, y ambos asientos se eyectan de modo que los pilotos no se obstaculicen mutuamente en el momento del rescate. La desarrollo no se detuvo. Los desarrolladores continuaron perfeccionando la máquina incluso décadas después del fin de la fabricación del tiburón negro. A finales de 2010, el primer prototipo del K-52 completó pruebas de buque sobre la cubierta del portahelicópteros francés Mistral en el mar Báltico. Un caso raro en el que una máquina de combate rusa aterrizó oficialmente sobre la cubierta de un buque de guerra extranjero. El resultado de estos ensayos formó más tarde la base para una modificación naval propia con el nombre Catran, con una estructura de palas de rotor modificada que se puede plegar para el almacenamiento compacto a bordo. En febrero de 2019, la cúpula militar aprobó nuevos requisitos técnicos para el Alligator de serie. En el marco de esta modernización, se comenzó a instalar un nuevo sistema digital de vuelo, navegación y puntería llamado Argument 2000 en el helicóptero. El sistema se unificó con otras máquinas del mismo gabinete de diseño, es decir, soluciones que una vez se inventaron para una única y singular máquina, se desarrollaron hasta convertirse en el estándar para toda una familia de helicópteros. Hoy ya se han construido más de 130 de estos helicópteros y la producción continúa. Entre los operadores extranjeros de esta máquina se encuentran las fuerzas aéreas egipcias, es decir, décadas después de los intentos fallidos de vender la versión monoplaza en ferias internacionales, el descendiente del tiburón negro encontró finalmente compradores fuera del país en el que fue concebido. La ironía reside en que esto ocurrió precisamente sobre las mismas superficies de exposición a las que la máquina monoplaza había sido llevada en la década de los 90 para miradas de admiración sin un solo contrato. Incluso, el nombre del nuevo sistema de puntería y navegación recuerda a aquel Rubicón, que una vez permitió a un solo piloto volar simultáneamente la máquina, buscar objetivos y emplear sistemas de armas.
La idea de la automática digital integrada, que originalmente se desarrolló para compensar la falta de un segundo miembro de la tripulación, no desapareció con la cabina monoplaza. Simplemente se desarrolló hasta convertirse en un estándar que ahora distribuye la carga de trabajo entre dos personas y hace su trabajo más rápido y coordinado, en lugar de reemplazar a una de ellas. La historia de la confrontación entre una nueva idea técnica y una tradición militar familiar no es en absoluto única para esta máquina. En casi cualquier país en el que se desarrolló la aviación militar del siglo XX, hubo proyectos técnicamente audaces que se adelantaron a su tiempo y precisamente por esa razón encontraron con dificultad su lugar en el sistema. Algunas de estas máquinas fueron finalmente reconocidas y producidas en grandes series. A otras, como al K-50, les quedó un destino mucho más modesto, unos pocos docenas de ejemplares construidos, un lugar en el museo y la mención como donante de tecnología para la siguiente generación. Vale la pena detenerse por un segundo y comparar dos cifras: menos de 20 K-50 construidos y más de 130 K-52 construidos. La misma escuela de diseño, las mismas soluciones técnicas, el mismo rotor coaxial sin rotor de cola. La diferencia en el destino de estas dos máquinas no se explica por la técnica, se explica exclusivamente por la cantidad de asientos en la cabina. Se plantea una pregunta que se debe hacer al final de esta historia. ¿Qué habría sido si la cúpula militar hubiera creído en los resultados de las pruebas ya en el año 1985, inmediatamente después de la victoria sobre el competidor en la comparación directa? ¿Qué habría sido si el decreto de 1995 hubiera significado en realidad una gran serie y no casi 2 décadas de vacilación después? No hay respuesta para esta pregunta y probablemente nunca la habrá. La historia no sabe cómo volver a jugar escenarios alternativos con otros datos de partida. Pero la formulación de la pregunta muestra algo importante sobre cómo se toman en realidad las decisiones sobre el destino de la tecnología compleja y qué tan rara vez estas decisiones dependen exclusivamente de las propiedades técnicas. El K-50 ganó cada comparación directa en la que participó, confirmó sus propiedades bajo condiciones reales de uso fuera de los campos de entrenamiento. Se convirtió en estrella de cine, conocida en todo el país, incluso antes de recibir un estatus oficial en el servicio. Y sin embargo, su destino no se decidió por ello. Su destino se decidió por la cantidad de asientos en la cabina y por qué tan dispuesta estaba la cúpula militar de la época a confiar en una idea que se saltaba las representaciones habituales sobre cómo debe ser un helicóptero de ataque. Se podría decir que el tiburón negro perdió esta historia. O se podría decir de otra manera: ganó todo lo que se podía ganar en el aire y heredó esta victoria a una máquina con 2 asientos, que ahora lleva sus soluciones de diseño en la producción en serie, que ya se mide en cientos de ejemplares. Bajo la piel de cada alligator moderno late, si se mira con suficiente atención, el corazón de la máquina que la cúpula militar una vez prefirió no llamar por su nombre y a la que hoy, según parece, recuerda cualquiera que se interese aunque sea un poco por la historia de la aviación militar. Muchas gracias por vernos, hasta pronto.